Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Os habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Este espacio es para conversar sobre algunos temas que vosotros proponéis y hablamos sobre ellos desde el punto de vista psicoanalítico. Así que si quieres hacer tus propuestas, solo tienes que escribir un mensaje y decirnos sobre qué tema quieres que hablemos. Hoy vamos a hablar de un tema propuesto por una de nuestras seguidoras, que es el canibalismo. Un tema que resulta muy atrayente en general, porque tiene que ver con uno de los deseos más reprimidos en el ser humano, pero a la vez más deseados, más fuertes. Y es que en el ser humano, precisamente lo que se reprime y se prohíbe es aquello que más se desea. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a este espacio de la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, una consulta presencial y online para que todos ustedes puedan emprender su psicoanálisis. Bien, el canibalismo, por tanto, decimos, es uno de los deseos, junto con el incesto y junto con el asesinato, más intensos, más fuertes y más primitivos del ser humano. Solo hay que encender el aparato de televisión para ver todas las películas, todos los programas de televisión en los que aparece el asesinato, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, o las noticias, los noticieros diarios de la televisión donde nos hablan de esos casos tan dramáticos de asesinato o de violaciones o de incesto, e incluso a veces aparece alguno de estos casos reales de canibalismo. Es decir, y cuánta expectación que producen, ¿no?, en los televidentes cada vez que un caso de estas características se produce, ¿no? Como uno queda atrapado por la noticia en relación con estos casos tan llamativos por estar tan prohibidos, pero a la vez decimos son los deseos más intensos. Piensen ustedes que en los seres humanos lo que se prohíbe es precisamente lo que se desea, no se va a prohibir algo que no se desea, ¿no? Entonces, la ley, la prohibición de estas tres tendencias en el ser humano, el canibalismo, el homicidio y el incesto, hicieron necesaria la producción de una ley para la convivencia social, una ley para que los seres humanos pudieran vivir, humanizarse, convivir, ser seres sociales, vivir unos con otros sin matarse, sin violarse, sin violar a los niños, sin comerse los unos a los otros. Y aún así siempre nos encontramos a alguien que va por la calle, ¿no?, comiéndose a los demás, ¿no? Metafóricamente, pero también literalmente. Porque vamos a ver también cómo estas cuestiones, vamos a ir relacionando estas cuestiones filogenéticas de cómo se fueron prohibiéndose o en qué momento se prohibieron esos deseos tan intensos de la humanidad, que no solamente en la historia de la humanidad tuvieron de ser prohibidos, sino que también en la historia ontogenética, es decir, en la historia de un sujeto desde que nace hasta que muere, también van a ser prohibidos esos deseos, puesto que son deseos de nuestra especie, son deseos de la especie humana, que por eso han de prohibirse, de la especie como animal, de nuestra especie como animal. Y además tendríamos que ver si hay otros animales que cometan este tipo de asaltos a la ley, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué momento? Miren, se dice, los estudiosos, los grandes hombres estudiosos de la humanidad, dicen que
la primera forma en la que los seres humanos estuvieron agrupados, organizados, era lo que se llamaba la horda primitiva. La horda primitiva era, esto tanto Freud nos habla de ello como Darwin. Darwin ya fue el primero que nos habló de esta manera de organización social. Bueno, que todavía no era social, en el sentido de que ahí había un padre, un jefe de la horda, un jefe supremo, el jefe que ostentaba todo el poder, que era el que tenía a su disposición a todas las mujeres de esa horda y a los machos, todos los otros machos de la especie, de esa especie que todavía no se puede decir que fuera humana, sino que estaba en los albores, ¿no? En los comienzos. Bueno, todos los otros machos estaban por debajo de él, todos los otros machos tenían que obedecerle, a riesgo de que si alguno se saltaba su autoridad y poseía, por ejemplo, alguna de las mujeres de la tribu, o intentaba atentar contra la vida del padre de la horda, del padre totipotente, ¿no? De ese padre todopoderoso, padre primordial, pues entonces era castigado con el asesinato o era expulsado de la horda, ¿no? Si cualquier otro de los machos inferiores a él se atrevía a poseer a una de las mujeres o atentar contra la vida del padre, ¿no? Se dice que esa fue la primera organización primitiva del ser humano, pero que hubo un momento cuando se produjo la transformación de esta horda primitiva. Hubo un momento en que los hermanos, esto es una especulación teórica, ¿no? Los hermanos de la horda se reunieron para matar al padre, ¿no? Bueno, en este momento de la horda primitiva, entonces el hombre era caníbal, ¿no? Era caníbal desde el primer momento, se comía a otros hombres, se asesinaba a esos hijos que trataban de cualquiera de ellos que le hacía frente, lo asesinaba. El incesto, ese padre, digamos, todopoderoso, podía tener a cualquier mujer y eran sus hijas, ¿no? Es decir, que todo esto no estaba regulado, ¿no? Entonces, esos hijos se reúnen y deciden matar al padre en un momento determinado, ¿no? Hartos ya de ese sometimiento a ese ser dictatorial, ¿no? Que impone su ley salvaje, se reúnen los hijos y matan al padre. Lo que sucedió después es que, claro, después de eso, otro de los hijos, como no se había modificado la estructura social o pre-social, digamos, pre-simbólica, otro de los hijos se coloca en el lugar de jefe de la horda primitiva y vuelve a repetirse la misma cuestión. Es el jefe, es el más fuerte, el que somete a los demás y el que se queda con las mujeres. De tal forma que de nuevo los hermanos vuelven a reunirse para conspirar contra ese nuevo jefe que ha ocupado el lugar del jefe de la horda, ¿no? Y lo asesinan, lo asesinan a este otro también, ¿no? Y de nuevo, como la estructura social no se ha modificado, vuelve de nuevo el más fuerte de los hermanos a colocarse en esa posición de padre todopoderoso, salvaje, que ejerce su poder sobre todos los demás, etc., ¿no? Entonces, esto se repite hasta que los hermanos, llegando a la conclusión de que esta repetición, digamos, histórica, ¿no? O prehistórica todavía, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues llegan al acuerdo de no matarse, llegan al acuerdo de que no puede haber un jefe tan poderoso, sino que tiene que haber una organización, una estructuración, un reparto de las mujeres, un reparto del poder, un reparto, ¿no? de los bienes, y se estructura la primera organización social. Esta sí, es la totémica. La primera organización social del ser humano, después de esa horda primitiva,
que los grandes teóricos especulan que fue el origen de la humanidad, bueno, pues apareció el sistema totémico. El sistema totémico ya era un sistema donde no había un solo jefe, ¿no? Ya había varios jefes. Y además establecen como, digamos, protección de la tribu a un tótem que viene a ser generalmente un animal. El tótem del canguro, el tótem de, ¿no? La tribu del canguro tiene como su tótem, su animal totémico, el canguro. La tribu del león tenía su animal totémico, el león. La tribu del oso, su animal totémico, el oso. La tribu del toro, su animal totémico, el toro, ¿no? ¿Qué era el animal totémico? El animal totémico de alguna manera venía a representar a ese protopadre, a ese padre de la horda primitiva, pero ahora venía a ser el padre protector. Había ciertas, a partir de este momento que se establece el sistema totémico, va a haber una ley. Los hermanos van a poner una ley para no matarse los unos a los otros, para poder seguir conviviendo, ¿no? Y es ahí donde se prohíbe por primera vez el incesto, en un sentido de que solamente se podían casar. Se establecen una serie de leyes totémicas de exogamia, donde se muestran, bueno, los de un grupo se podían casar solamente con miembros de la tribu de otro grupo, una serie de leyes que establecían la exogamia. Se prohíbe el asesinato del tótem y se prohíbe comerse al tótem, ¿no? Es decir, ya era una prohibición del canibalismo en cierta medida, en el sentido de que prohíben comerse al padre totémico, ¿no? Prohíben comerse, por ejemplo, al canguro o al oso, ¿no? Porque si lo hacen, si lo matan a ese animal sagrado, a ese animal totémico, entonces caerá una gran desgracia sobre quien lo mate o sobre toda la tribu. Si se violan las leyes de exogamia, va a caer una gran desgracia sobre aquel que viole las leyes de exogamia sobre toda la tribu, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a nacer la ley, porque, insistimos, la tendencia en el humano es al asesinato, al canibalismo y al incesto, ¿no? Entonces, como esas son las tendencias, tiene que aparecer una ley. Apareció en la historia de la humanidad una ley para prohibirlas, para poder convivir, para poder vivir unos con otros. Después, en la historia del sujeto, la primera tendencia en el sujeto es incestuosa, ¿no? Si nos atenemos a lo que nos dice el psicoanálisis y el complejo de Edipo, el niño, sus primeras figuras amorosas son su madre y su padre. Es decir, ya desde ahí ya está la tendencia incestuosa en el sujeto, que va a tener que ser prohibida, va a tener que ser reprimida. Pero no solo eso, la tendencia canibalística. El niño, hay un momento del desarrollo psíquico que se llama la fase oral, donde es la pulsión oral la que centraliza, digamos, toda la sexualidad del sujeto, que ya tiene sexualidad, pero es oral en ese momento, en el bebé o en el niño, en el lactante y después toda la vida, porque la sexualidad oral no va a desaparecer, ni la pulsión oral, ¿no? Entonces, esto hace, bueno, en el niño todo lo come, ¿no? Se comería a la madre, si pudiera se comería a la madre, ¿no? En ese sentido de tendencia canibalística. No puede, ¿no? Todo se comería al padre también, ¿no? Si pudiera, pero no puede. Entonces, cuando ya se lo puede comer, digamos, antes de que se lo pueda comer verdaderamente, tiene que aparecer la ley de castración, tiene que aparecer el nombre del padre, tiene que aparecer el tercero, ¿no? que ponga límites a su tendencia canibalística, ¿no? Entonces es cuando va a aparecer la ley de castración, cuando aparece el lenguaje al final del complejo de Edipo, ¿no? O en el transcurso del complejo de Edipo,
que es lo que nos va a socializar. Es necesario que aparezca la ley de castración porque eso supone la entrada en el lenguaje, que va a ser lo que nos va a socializar. A partir de que entramos en el lenguaje ya nos llega la ley, ya está, ¿no? Nos llega la prohibición, nos llega el nombre del padre, sea a través de nuestro padre o a través de cualquier padre, ¿no? Va a haber padre, va a haber límites a nuestras tendencias incestuosas, homicidas y caníbales, ¿no? Sobre eso se monta toda la sociedad. Aún así vemos casos, como decíamos en un principio, de canibalismo hoy en día. A veces salta uno de estos casos a la luz y es brutal el impacto que produce en toda la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo una de las tendencias más reprimidas y más primitivas y más fuertes en el ser humano. Tanto es así que yo les quería hablar también de que en ese proceso de civilización que ha hecho la humanidad, estas tendencias animales, digamos, bueno, no quiero insultar a los animales, estas tendencias primitivas en el humano, digamos que se han civilizado también, y entonces la tendencia canibalística sigue estando presente en todos nosotros, todos los días, en algunos procesos psíquicos, como por ejemplo el que llamamos el de la identificación. En la identificación, cuando nos identificamos con el otro, es una manera, que también es algo que hizo el niño, para poder abandonar a su madre y a su padre, para poder separarse realmente de ellos, de esa tendencia incestuosa con ellos. Lo que hizo fue identificarse con ellos. Y al identificarse con ellos, hay algo de ellos que se come, algo de ellos que integra dentro de sí algún rasgo, y con lo demás lo tira, es como que lo hace desaparecer al otro. Cada vez que nos identificamos con alguien en nuestra vida diaria, nos quedamos con algo del otro, es decir, nos lo comemos, así se va haciendo nuestro yo. A base de identificaciones, a rasgos con los otros, se va conformando el yo del sujeto. Entonces, nos lo comemos en parte a ese otro, y la otra parte, en la que no nos interesa, la hacemos desaparecer. Es como que a la vez que nos lo comemos, nos identificamos, lo matamos. Están las dos cosas, ¿no? El niño, cuando se identifica con el padre y compite con él por el amor de la madre, es una manera de conciliar su deseo de matar al padre con su amor hacia el padre. No lo mata verdaderamente, pero se identifica con él y lo mata simbólicamente de alguna manera, ¿no? Entonces está también muy ligado el canibalismo con la identificación, está muy ligado con la oralidad, está muy ligado con el asesinato y con el incesto. Van los tres, digamos que los tres conceptos están articulados en psicoanálisis, porque también es cuando ama a la madre, quiere poseer a la madre, pero se encuentra con el muro, digamos, del padre, con el muro del lenguaje, entonces tiene que castrar al lenguaje, tiene que aparecer la ley de castración. Con tu madre no se puede, con tu madre no se puede, tiene que aparecer esa frase para que el niño abandone esa tendencia, reprima esa tendencia y salga al mundo, ¿no? Que al otro no te lo puedes comer, al otro no lo puedes poseer, no te lo puedes comer. Es un otro semejante. Para eso hay que aprender que hay un otro semejante, pero diferente. Porque si no está la diferencia, tampoco está la semejanza. Hay que aprender que hay otros. Y es cuando se accede al lenguaje, cuando se castra a la madre, se accede al lenguaje, que aparecen los otros con los que nos tenemos que relacionar, los otros en un mundo social, en un mundo donde hay otros, en un mundo donde uno no puede vivir solo. Háganse a la idea, vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir, dice Menasa. Y es así, porque necesitamos a los otros semejantes, a los otros con minúscula, a los otros semejantes pero diferentes. Y uno no te los puedes comer a los otros,
por mucho que quieras, o por mucho que te gusten, o por mucho que quieras poseerlo, no te lo puedes comer, ¿no? Pero te identificas con ellos, eso sí, está permitido esa identificación y es equivalente casi a comértelo. A veces incluso en algunas patologías, como por ejemplo en la melancolía. Sí, ahora vamos a ver esos comentarios enseguida. En la melancolía vemos cómo el melancólico, ¿no? Muchos casos de melancolía incluso engordan, ¿no? Se deprimen y empiezan a engordar porque se han comido al otro, se lo han tragado, ¡boh! Se han identificado con el objeto perdido. Y luego mira tú, se arma una guerra en el yo del sujeto, una guerra entre el sujeto y el objeto perdido. Pero tiene que ver también con esa identificación. Es la oralidad, tiene que ver con la oralidad en canibalismo. Lo que pasa que al ser sujetos ya civilizados, haber pasado por tantos siglos y siglos de civilización, el canibalismo se pone en juego de otra manera. Pero de otra manera que cuidado, sigue estando la tendencia escondida ahí, sigue estando la tendencia, por eso uno se enferma, por eso aparecen estas enfermedades psíquicas, porque la tendencia reprimida sigue en juego y sigue jugándose ahora en un campo que la conciencia, el sujeto del yo, no puede controlar, porque como no quiere saber nada de eso, lo reprime y eso sigue ejerciendo su influencia desde lo inconsciente. Y ya pues la sintomatología que puede tomar es muy diversa, ¿no? Y necesita una interpretación. ¿Qué? ¿Te lo quieres comer? ¿Que me quieres comer? ¿Que quieres comer a tal? Porque es la interpretación la que va a poder poner, digamos, luz en esa articulación que se ha producido, significante. Siempre es una articulación significante, siempre es con la palabra, tiene que entrar en juego la palabra porque estamos hablando de un sujeto que se tiene que humanizar, ¿no? Que estas cosas que pasan a nivel psíquico, primitivo, digamos, es decir, que todo el mundo se tiene que humanizar, que no por haber nacido en una sociedad humana uno se humaniza, que a veces uno se pelea contra la humanización, no quiere humanizarse, no quiere trabajar, no quiere hablar, no quiere que le llegue todo como cuando chupaba la teta de la madre y le llegaba todo por la teta de la madre, cuando era caníbal total. Pero es que ahora ya con la boca se pueden hacer otras cosas, se puede conversar, se puede hablar, se puede psicoanalizar. Y ese va a ser el acceso a la humanización y a la civilización, ¿no? Acceder al significante, castrar al lenguaje, castrar el otro con mayúscula, castrar a la madre. Poder salir al mundo, a trabajar, a hablar, a desear, a vivir, a gozar, ¿no? Pero para eso hay que poder conquistar el lenguaje, hacer otras cosas con la boca que no comernos al otro. Se puede conversar con el otro, ¿no? A ver, vamos a ver. Saludos a todos. Saludos. Hola, Enar. Juan Carlos dice, el canibalismo es algo recurrente en los asesinos seriales. Sí, claro, hemos dicho, está muy en relación lo que es el homicidio, el canibalismo y el incesto, ¿no? Porque también estaba esa cosa de los asesinos en serie con su madre, ¿no? Recuerdo algún caso, cuando estudié criminología, cómo el asesino repetía el asesinato hasta que mata a la madre. O sea, era una aproximación a eso, pero claro, el asesino en serie no lo puede hacer simbólicamente, porque a la madre y al padre se les mata, pero simbólicamente, en el sentido de que hay que separarse de ellos, entonces identificarse con ellos para llevarte algo de ellos, pero poder separarte. También hay un asesinato simbólico ahí, pero es algo simbólico, no es algo que lo hagas en la realidad. Pero los asesinos en serie no acceden a lo simbólico, no acceden al pensamiento simbólico, entonces lo hacen en la realidad, por no poder acceder al pensamiento simbólico, ¿no? Entonces, un poquito de psicoanálisis nos hace a todos menos asesinos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que pone el doctor Menasa en el libro Freud y Lacan hablado es uno, ¿no? Dice, es igual de asesino el que mata
o sea, para lo psíquico, para la tendencia psíquica, o la tendencia homicida, es lo mismo el que mata a un ciervo, un cazador que va y mata a un ciervo, que el que va y mata a su padre. Para la tendencia homicida es lo mismo, la misma satisfacción, pero para la sociedad no. Para lo social, el que mata al ciervo igual hasta le dan una medalla o una copa, ¿no? Gana un concurso de caza, un campeonato de caza, pero el que mata a su padre va a la cárcel, ¿no? Es decir, que una cosa es la tendencia y otra cosa es la ley que hay que cumplir en lo social, el pacto, ¿no? con la humanidad. Matar a un ciervo, ya te digo, te puede traer hasta un premio, pero matar a tu padre te lleva a la cárcel. ¿Ven? En ese sentido, los asesinos en serie decíamos que no han entrado en lo social, no han entrado en el lenguaje, no han entrado en lo simbólico. Enar dice, en algunas tribus se comían a sus difuntos para que se quedaran dentro de sus seres queridos. Claro, y a los enemigos. También era muy común en las tribus caníbales una vez que se mataba al enemigo, comérselo, porque así pensaban, ¿no?, que se quedaba con el poder del enemigo, y también porque a la vez había un amor-odio, ¿no? Siempre está esa ambivalencia afectiva, decimos, con el enemigo está el odio, pero está el amor. Con el padre está el amor, pero está el odio, ¿no? Está la rivalidad. Uno de ellos está reprimido y uno no sabe que también lo odia, hasta que aparece un síntoma, aparece una neurosis obsesiva, o cualquier otro síntoma, ¿no? Y que sabemos que está fundamentada en ese odio, en esa tendencia hostil hacia el rival, hacia el padre, ¿no? En esas tribus que se comían a sus difuntos, ¿no?, por lo mismo se quedaban, había ese pensamiento mágico-animista, ¿no? Estaban sostenidos por un pensamiento mágico-animista de que así que se iban a quedar con el espíritu o con las cosas buenas del otro, le iba a transmitir su saber, su conocimiento, ¿no? También cuando nos identificamos con los maestros, con los profesores, porque así es como ya te identificas en un rasgo, ¿no? Escupes como el capitán y ya te crees que eres el capitán. Mueves la mano como la profesora y ya te crees que eres la profesora. Y generalmente las identificaciones encima son a defectos, ¿eh? Las identificaciones no suelen ser a rasgos virtuosos. Es un engaño para lo psíquico. Es como si se lo hubiera comido en cierta medida, ¿no? Pedro Chaire dice, típica expresión, te voy a comer a besos. Jaja, claro, exactamente. El lenguaje nos habla de estos procesos psíquicos. Cuando dice pero claro, ya es un sujeto humanizado, civilizado, dice, qué bueno que está, o qué buena que está. Quiere decir, me lo comería. Si siguiera siendo caníbal, si la sociedad no hubiera evolucionado hasta donde está evolucionada, me lo comería directamente, qué bueno que está. Pero hoy, como nuestra sociedad ha evolucionado, ha pasado por siglos de civilización, nos basta con decir la frase, ¿no? O a los niños, te voy a comer a besos, ay, te comería, ¿no? Y bueno, y luego tenemos un montón de nombres de alimentos, ¿no?, que se llaman como con nombres de persona. Las magdalenas, por ejemplo, ¿no? Como es las magdalenas, o los pepitos, los fernanditos, los pepitos. Eso también nos habla de nuestra tendencia canibalística. Y luego también una cosa muy interesante es que en estas sociedades totémicas donde se prohibía, ¿no?, el asesinato del padre, se prohibía comerse al padre, al animal totémico, porque si lo hacían recaería un grave castigo sobre la tribu. Sin embargo, había una excepción y había una vez al año donde se permitía comer al animal totémico. Fíjense qué semejanza tiene eso también con nuestras religiones actuales, ¿no? Cómo fue produciéndose esa evolución también, esa transformación desde las sociedades totémicas a las sociedades
modernas y basadas en la familia, porque está la base familiar y sobre determinación económica, claro está, pero donde las religiones toman todavía muchas cosas del totemismo, ¿no? Cuando comemos el cuerpo de Cristo, que es sino comernos al Padre, ¿no? O en el caso del cristianismo es el Hijo, hay el Padre que venga a su muerte después matando al Hijo, ¿no? Pero que también tiene que ver con esta cuestión. Gracias, Pedro. Viva la causa freudiana, dice. Así. Hola a todos. Enar, saludos desde el aeropuerto de Portland. Me vuelvo a España. Muy bien, Enar, te esperamos. A todos, hola, hola. ¿Morderse las uñas es una especie de canibalismo? Pues puede ser, tiene que ver con lo que el mordedor de uñas diga en su análisis, pero puede ser que os está comiendo a sí mismo o a quién se está comiendo cuando se muerde las uñas, pero todo siempre tiene que ver con las frases que uno diga. O sea, no es que todo el que se muerde las uñas se esté comiendo. Obviamente hay una tendencia pulsional, tiene que ver con la pulsión oral, ¿no? Algo pasa con la pulsión oral, pero ¿con qué lo relacione? ¿Qué frases dice? ¿Cómo va uniendo esas frases? Ahí es donde van a hacer el verdadero sentido de su mordedura de uñas. Ahí es donde vamos a producir la interpretación, y eso lleva a un trabajo de asociar libremente y de hablar de ese síntoma, ¿no? Dice Enar, es verdad que hay muchas comidas y sobre todo dulces con nombre de personas, claro, resultan más atrayentes si se llaman con nombre de personas, pues fíjense el ejemplo este de las magdalenas, ¿no? La tendencia canibalística no desaparece en nosotros, siempre va a estar, ¿no? La fase oral, o sea, hay una fase, es la fase oral o caníbal se llama también, ¿no? O caníbal por eso, porque el niño toda su sexualidad está en la boca y todo el conocimiento del mundo y de los otros está en la boca. La relación con la madre a través del pecho también va a ser con la boca, todo le llega por la boca. Y después, aunque vamos accediendo a otras fases constitutivas del aparato psíquico, y vamos produciendo otros agujeros del cuerpo, vamos produciendo otras fases del cuerpo, digamos que la boca es el primer agujero que se produce, el primer contacto con el exterior, luego el ano, y ahí es donde va a aparecer el dentro, fuera, y el control por parte del sujeto a lo retengo, lo expulso, lo retengo o se lo doy al mundo, me quedo con ello o se lo doy al mundo, es un regalo que le doy a la mamá o no se lo doy a la mamá, ¿no? Ahí va a aparecer la analidad, la pulsión anal, pero no desaparece la pulsión oral. Hay una parte de la libido, de la sexualidad del sujeto, que se queda ligada a la oralidad y permanece ligada en la oralidad, ¿no? De ahí que vengan esos problemas de morderse las uñas después. Habría que ver si esa persona no ha sido también un gran chupeteador de pequeño. O un mordedor, vaya, el mordedor de uñas ya tiene dientes, ¿no? Una cosa es chuparse el dedo, chupar, que luego tiene más que ver quizá con el tabaquismo, chupar con el alcoholismo, ¿no? Chupar de la botellita. Pero morder también tiene que ver con los dientes, ya cuando el niño pasa de esa fase en la oralidad, ya pasa al momento donde salen los dientes y empieza a morder, ya destruye el objeto, ya lo asesina, ¿no? También, como el niño cuando con la galleta se la come, la galletita, está tan contento con su galletita, se la come y empieza a llorar, ¿no? Porque ha desaparecido la galleta. Exactamente, se la come, la mastica y la hace añicos, la hace desaparecer. Es decir, también está ahí una cuestión que tiene
que ver con ese sadismo, ¿no? Hacia la destrucción del objeto. Hola Abel, saludos desde España. Enar, y en las peleas a veces se sueltan un bocado, también en el acto sexual. Exactamente, porque no va a desaparecer. También cuando le muerda al otro, también es una forma de, ¿no? Te comería y te metería dentro de mí, ¿no? Te comería, total, ¿no? Y en el acto sexual a veces también se dan esos mordisquitos, ¿no? Mordisquitos que forman parte, es que hay mucha, también esas tendencias sádicas participan de la sexualidad normal, sana, ¿no? El chupar, el morder, hasta una cachetadita, ¿no? Puede resultar erótica porque es una estimulación del otro. Claro, ya si te pasas con el mordisco y le haces sangre, pues ya no. Es una cosa de cantidad. O te pasas con la cachetada y le dejas al otro tuerto o le pegas un mal golpe, ya nos hemos ido del erotismo a otra cosa, ¿no? Es que en el erotismo hay parte de sadismo. Hay personas que también se hacen maltratar. Hay una cuestión erótica. De hecho, el masoquismo erógeno es eso, ¿no? Digamos que la base de la erogenidad es sentir ese golpecito, ¿no? La primera forma del masoquismo, el masoquismo erógeno. Entonces, claro, si te pasas en esa erotización del golpe, te pasas y le pides al otro que te golpee, al final te golpea demasiado. Y el masoquista es sádico también, digamos que son los dos polos que se dan, o el sádico también, el masoquista goza también de la posición del masoquista. Siempre van los pares antitéticos, van juntos, sadismo, masoquismo, voyerismo, exhibicionismo. Comerse al otro y ser comido por el otro también, porque recuerdo algunos casos incluso reales, uno hace una década ya o más, ¿no? De uno que se anunció que quería para ser comido y encontró el que se lo comiera. O sea que fue hasta un pacto entre un caníbal y uno que se ofrecía para ser devorado. Y se produjo en la realidad, no era un sueño o un caso literario. Todo lo que está escrito o las películas están escritas porque ya eso, ¿no? Porque es una producción social y a su vez la realidad fue producida por unas escrituras. Bueno, que el canibalismo estamos diciendo que no es nada nuevo, que en la época medieval se comían el corazón del enemigo también, o sea que es que no es nada nuevo, al contrario, digamos que las sociedades cuanto más civilizadas son, más reprimidas están esas tendencias y a su vez está reprimido el asesinato, el canibalismo y el incesto, pero la tendencia se pone en otro lugar, se sublima, ¿no? Por eso también en las sociedades más avanzadas, que no son las nuestras, dentro de nuestras sociedades podemos haber grupos más avanzados, pero la sociedad en general no lo son. En las sociedades más avanzadas se promueve dar otras salidas a esas tendencias, se promueve la sublimación, ¿no? Se facilita que la sexualidad se pueda encaminar hacia eso, hacia el arte, hacia la cultura, hacia la salud, ¿no? Dar otra salida hacia el trabajo. Nuestras sociedades no favorecen eso. Nuestras sociedades favorecen la represión que da síntomas, favorecen una represión sintomática, favorece o que la persona haga un asesinato o que la persona haga un síntoma neurótico o psicótico, o sea, que acabe en la cárcel o en el hospicio. Eso es lo que favorecen nuestras sociedades actuales, donde no se trabaja para nada la salud mental, donde la salud mental corre de parte de iniciativas privadas como la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que lleva 40 años formando psicoanalistas,
para cuidar de la salud mental de la población, pero no de las sociedades, de los estados, aunque estemos en la sociedad, ¿no? También formamos parte de la sociedad. Pero no porque las sociedades, tal y como están pensadas, lo favorezcan, ¿no? Pero sí porque la ciencia ya ha producido el psicoanálisis y el psicoanálisis sigue su propia trayectoria, su propio recorrido y tiene sus efectos, digamos, ¿no? Y después ya cada uno elige, si puede. Dice Enar, estoy pensando que en las chuches de los niños venden gominolas con forma de pie, de corazones, de dedos. Exactamente. Muy bien, Enar, ahí también está esa cuestión canibalística, ¿no? Comen los pies del otro, los dedos, la carita, el corazón, ¿no? Pero ya somos una sociedad civilizada, ya no hace falta que me lo coma de verdad, ¿no? Ya hay representaciones de eso y como ya tenemos el lenguaje, nos comemos la representación. Y además, si uno accede a lo simbólico, pues ya ni siquiera eso, ¿no? Basta con una frase. Pero para eso hay que acceder al pensamiento simbólico. Hola Marcos, buenas tardes desde Madrid. Hola Chile también, presente, Pablo. Bueno, muy bien, un tema muy interesante el canibalismo, ¿verdad? Porque es que es algo que nos toca a todos, que está muy en todos, porque está muy reprimido en todos y a la vez son tendencias muy fuertes en todos, ¿no? La tendencia a comernos al otro. Entonces es un tema muy interesante, son temas que tendrían que poder ser hablados en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Siempre decimos en lugares educativos, en lugares de cuidado de la salud mental, en todos los sitios, ¿no? Porque son las cosas que nos pasan a todos, tienen que ver con los mecanismos psíquicos, los procesos psíquicos y como todos somos humanos, somos sujetos del lenguaje, aunque lo neguemos, aunque no queramos saber de nuestra humanidad y nos pensemos dioses inmortales y todopoderosos que todo lo podemos y que nosotros no nos va a pasar nada, da igual, somos humanos, hablamos, nos tenemos que relacionar con otros porque necesitamos a los unos de los otros, entonces mejor saberlo cuanto antes y para eso hay que hablar, hay que psicoanalizarse para humanizarse. Por eso yo les recomiendo que comiencen su psicoanálisis, que pidan psicoanálisis y para eso, si ustedes lo desean, pueden contactar conmigo a través de mis datos personales que van a encontrar en mi página web www.virginiavaldominos.com para psicoanalizarse estén donde estén. Si están en Madrid, si quieren presencialmente, encantada en Madrid, en Alcalá de Henares o en Camarma de Esteruelas. Y si están en otras partes del mundo, sin problema, un vehículo que nos permita articular la palabra es suficiente para que ustedes puedan psicoanalizarse conmigo, para que yo les pueda escuchar y puedan iniciar y dar rienda suelta a su proceso psicoanalítico. virginiavaldominos.com, la página web. Y también les pido que aquellos que sigáis mi trabajo, que queráis hacer una valoración, que sea para vosotros una forma de verdad apetecible de valorar este trabajo, de pagar este trabajo y todo lo que os lleváis también con ello, voy a poner el link a una encuesta de valoración en Google para que podáis valorar positivamente el trabajo, podáis dejar una reseña como psicoanalista y que, bueno, así ayudaremos también a otras personas a llegar al psicoanálisis, aquellos que lo necesiten o lo deseen. Gracias a todos. Dice Enar, es mi psicoanalista, totalmente recomendable, Virginia. Gracias, Enar, por tu recomendación. A todos, muchas gracias por estar. Seguimos trabajando, seguimos emitiendo los lunes y bueno, pues nos encontramos, este jueves será la última conferencia del año pero todavía seguimos viéndonos esta semana. Gracias amigos, hasta la próxima.